Amigos, ¿qué tal? Hoy el maestro Rafael Loret, quisiera decir, es un honor, pero es un placer estar con Rafael. ¿Qué tal, maestro? Pues aquí muy contento de que nos vuelvan a visitar. Tengo pues que darles las gracias a ustedes porque la entrevista que me hicieron favor de hacer hace muy pocos días ha tenido mucho éxito. La han visto muchas personas, ha habido un gran número de televidentes, no sé cómo llamarles, de cibernéticos, telecibernéticos, que me han llamado y ha habido muchos comentarios favorables y además un buen número de visualización. Eso significa que hicimos las cosas bien gracias a tu enorme talento para hacer entrevistas. Gracias, maestro. Hay mucha gente que quiere saber más de usted. Em, Pues ya no más falta que yo le muestre mi recámara, porque ya les dije de todo. sí, sí, sin duda, las nuevas generaciones están ansiosos de aprender más de los que saben. Me gustaría comenzar. Se va, se va el que ya casi no hay que mencionar. Y bueno, y viene Claudia. Eh, Quisiera comenzar con el tema de la gramática puntual, que lejos de la gramática y del tema de que le complace que le digan eh, presidenta, tiene que ver con la ilegalidad también. No se puede llamar así. Bueno, de acuerdo al Real Diccionario de la Lengua Española y de acuerdo a la ortografía, que pues es esencial para comunicarse, no existe la palabra presidenta, como ella quiere. O sea, ella es, de acuerdo a la lengua, y además se lo han dicho ya varios expertos lingüistas, es la señora presidente, aunque parezca que es una forma masculina, es que no hay una voz femenina, como tampoco la hay para muchas otras palabras. Por ejemplo, no existe, como ella dice, la palabra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, no, es ella la comandante de las Fuerzas Supremas del país. De ahí comienza uno a pensar que no vamos por muy buen camino en este pequeño tipo de cosas, ¿no? Porque además dedicó en su toma de protesta una buena cantidad de minutos en explicar precisamente este tema ortográfico. Yo no sé por qué tenía tanta necesidad de hacer hincapié en que se le llamara presidenta de la República. Yo no sé si para diferenciarse de sus predecesores o no sé, pero la realidad es que debiera llamarse la señora presidente. Es como debiera llamarse desde el punto de vista hispano, desde el punto de vista castellano. Hablar de legalidad tendría un buen punto, ¿no? De que lejos de una especie de simple capricho, va más allá de comenzar a corromper, digámoslo, el artículo 80 de la Constitución. Bueno, desde que entró, hace apenas unos días, no ha habido una sola conferencia de la mañana, vamos a quitarle el nombre de mañanera, conferencia de la mañana, 7:30 de la mañana, media hora más. No ha habido un solo día en que no diga una tontería y siga con la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Esto me molesta profundamente. Así que no haya dado a ese tipo de entrevistas su propia personalidad, su propio perfil, que no se haya abierto a la sociedad mexicana para decir las cosas que tiene que decir y componer las cosas que tiene que componer. No ha querido ceder en su insistencia de que no se toque la reforma judicial. Choca con esto con la Suprema Corte de Justicia acerca de si tiene o no facultades la Corte para frenar la reforma. Sí las tiene, porque la Corte, una de las funciones que tiene precisamente es la de cuidar que los actos constitucionales se funden y se apliquen. En el caso de la reforma judicial, aunque ya esté publicada en la Constitución, la Corte puede en un momento detenerla por estar contrariando los principios fundamentales del mando político, del mando jurídico, de lo que es
la integración de los tres poderes, manteniendo su autonomía. Esto es lo que se les olvidó a los legisladores, ¿no? Que estaban tratando de un asunto que corresponde al Poder Judicial y luego se quejan de que la Suprema Corte de Justicia quiera intervenir en una decisión del legislativo. Bueno, los que primero violaron la autonomía de los poderes fueron los legisladores, que de ninguna manera debieron haberse metido en un asunto que correspondía exclusivamente al Poder Judicial. ¿No cree que en esta parte de Morena está jugando las cartas con respecto a lo que le viene bien al pueblo y lo está entendiendo más lejos de la oposición o de los demás, que le está dando una cuestión bastante populista, ramplona de vamos a darle al pueblo lo que le viene bien? Pero ahí es donde entra la discusión, porque ella siempre alega, es que el pueblo nos ha dado este mandato para hacer la reforma judicial. ¿Qué pueblo? ¿A quién le consultaron? Yo soy parte del pueblo, tú eres parte del pueblo. Nuestra amiga, la que está haciendo las veces de camarógrafo, también es parte del pueblo. Mi amigo Gustavo, que está aquí, también es parte del pueblo. Y a ninguno de nosotros nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la reforma judicial. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A los senadores morenistas que tuvieron que hacer trampa para aprobar la reforma judicial bajo la traición de un sujeto execrable como Miguel Ángel Yunes Linares y el pobre senador eh, Barreda de Sí. Campeche? Y ahora resulta, fíjate tú a qué grado llega la inoperancia de todo esto. El senador Barreda de Campeche ahora forma parte de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Alguien que lo que hizo fue trastocar la justicia en México y ser factor para una reforma judicial absolutamente inaceptable. Pero además, ¿quién preside la Comisión de Justicia? Javier Corral Jurado, el que era niño prodigio de Ciudad Juárez. Ese sujeto, pues resulta que ahora preside la Comisión de Justicia, aunque tenga órdenes de aprehensión pendientes en Chihuahua, que ya no se pueden aplicar porque tiene fuero constitucional. Para poderlas aplicar, ahora tiene que haber un juicio de procedencia contra él. ¿Y cómo va a pasar el juicio de procedencia si está rodeado de morenistas? Hay que aclarar que Javier Corral además fue panista toda la vida, y panista recalcitrante, hasta que empezaron a aparecer todas las incongruencias jurídicas en las que había caído, y de ahí que la actual gobernadora de Chihuahua, con toda razón, se pusiera a investigar las desviaciones presupuestarias y las descubrió. Y luego resulta que cuando querían aprenderlo, aunque fuera en la Ciudad de México, se interpuso el fiscal de entonces, Ulises Lara, para evitar que se lo llevaran a Chihuahua y ahí cumplir la condena. Y así, al anularse esa situación, al no corresponder al poder soberano de Chihuahua, aunque se aplicara en la Ciudad de México, al no responder, el señor Corral se convirtió en senador de la República. Estamos integrados en el poder legislativo los mexicanos, todos los mexicanos estamos integrados frente a un cuerpo edilicio, camaral, absolutamente delincuencial, de elementos muy perjudiciales que de ninguna manera representan a México. Hay que aclarar las cosas. Mira, la Cámara de Diputados es donde se ejerce la soberanía popular, es donde se representa verdaderamente al ciudadano que vota en cada distrito, en cada uno de los 300 distritos. De ahí vino una serie de cuestiones para empezar primero a llamarles diputados de partido y que la oposición tuviera una mayor representación en las cámaras. Y ahora llegamos al colmo, a una mayoría pues que de ninguna manera puede fundamentarse en la ley. Una mayoría calificada que es producto de la sobrerepresentación ilícita de una elección en la que se obtiene el 54% de los votos
y una representación cameral de más del 75%. Esto no puede sostenerse desde el punto de vista constitucional. ¿Hay infiltrados en el gobierno de Claudia, así como lo hubo en el anterior? Yo creo que no ha habido ninguna diferencia. O sea, al contrario, ha tratado de mostrar su talante endureciéndolo hipócritamente. Por ejemplo, cuando regaña prácticamente al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diciéndole que de ninguna manera va a recibirlo y que ningún secretario va a tener que hablar con él y que si se quiere comunicar con el gobierno que lo haga a través del canciller Juan Ramón de la Fuente, que es un antiguo buscador de candidatura. Nunca obtuvo la candidatura, pero logró llegar a la Cancillería. Esto es otro tema interesante, ¿no? Porque si se elige a los jueces de manera absurda, con una tómbola ridícula, que parece ya que convertimos a México en una enorme kermés, ¿por qué no se elige también por voto popular a los miembros del gabinete? A ver si pasan la prueba. Yo quisiera ver quién va a votar, quién votaría, por ejemplo, por Mario Delgado, por decir un caso, o por alguno de los miembros del gabinete, por Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo. O sea, no se sostiene un gabinete en estas circunstancias. Si fuera votado, te aseguro que la mayor parte de los señalados para ser miembros del gabinete reprobaría la prueba del sufragio. Pero dicen que la soberanía lo sostiene y por otro lado, ¿no cree que es un jaque mate total ser presidente mujer y que la sociedad o en estos tiempos vamos a acudir a un feminismo de esa índole para sostener la ignominia? O sea, ¿se va a sostener más que López Obrador? Pues yo creo que, aunque parezca mentira, esta señora le ha querido dar mucho valor, y qué bueno, a la cuestión del feminismo. Ya hasta en sus mañaneras, que no quiero llamarlas así, sino conferencias de la mañana, habla de una mujer ilustre. Cada semana resulta pues ponderada alguna mujer. Por ejemplo, la semana pasada fue Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, que es el emblema de la 4T a lo largo del 2024. Carrillo Puerto fue gobernador de Yucatán, fue gobernador socialista, el primer gobernador socialista, y fue además un extraordinario gobernador de Yucatán, asesinado de manera injusta, fusilado, en donde está hoy la rotonda de los hombres ilustres de Yucatán. Ahí fue el paredón. Entonces, pues no tiene más sentido seguir insistiendo en darles lo que llaman empoderamiento femenino. Por ejemplo, me parece absolutamente torpe que se diga, va a haber 9 ministros en la Corte, 5 mujeres y 4 hombres. Ahí ya no hay paridad. Ahí ya no hay paridad. Luego y hay, por ejemplo, ya candidatos para la judicatura y tienen que ser, no sé, más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, en todos lados. Y esto no es paridad. La paridad es un número parecido de hombres y mujeres. Una cosa es la igualdad y otra cosa es que se vuelva sumiso el género masculino ante el empoderamiento femenino. Es lo que a mí me parece que no corresponde a la realidad. Quiero hablar un poquito del tema de qué se hace después de esas conferencias matutinas. López Obrador era una incógnita. ¿Qué hacía después? Parecía que iba y ahí terminaba su día. ¿Qué cree? No, eso ahí terminaba su día, eso es un hecho. ¿Qué cree usted que haya de diferencia con Claudia? Bueno, Claudia sí se mueve más. O sea, por ejemplo, el otro día, después de la mañanera, recibió a los empresarios. Esto fue muy simpático. Simpático desde el punto de vista anecdótico, porque resulta que afuera de Palacio Nacional estaban las protestas más incendiarias de los últimos tiempos. Había pues un gran número de trabajadores del Poder Judicial que sí se enfrentaron violentamente con los granaderos de la actualidad. Y adentro estaba recibiendo Claudia Sheinbaum a los empresarios en una actitud sumisa después de que pues prácticamente se ha acusado a los empresarios de la caída de la economía nacional. Hay un caso en específico que me causa un tanto de controversia y que creo que es un ejemplo de lo que tal vez deberíamos de puntualizar o la oposición no se está dando cuenta con respecto a Noroña. Noroña, usted mencionó... Llorona, le dice Lili Telles, llorona.
mencionó que no estaba muy bien su actuar desde el principio, que lo vimos haciendo una cantidad de cosas por el poder Ujú. y que mucha gente parecía que estaba muy bien, o sea, que él tenía, cuando se enfrentaba a Peña y a Calderón, parecía que le podíamos dar el beneficio de la duda, pero ahorita, Bueno, actuaba todo, como pandillero. Era el pandillero legislador más importante que se ha dado en este país. En la época de Peña y la época de Calderón, por supuesto. y no creo que es es un ejemplo de lo que es tal vez Morena, esto que le llaman populismo, de Por ir supuesto, avanzando. por supuesto. O sea, el tránsito de Noroña de ser un pandillero legislador a convertirse en un supuesto y ponderado miembro de Morena, que no lo es porque él es del miembro del Partido del Trabajo, no lo olvidemos, y estar presidiendo el Senado con una actitud de prepotencia, de que yo sí conozco el diario de los debates y sí conozco la manera de llevar un dictamen a buen puerto, después de la soberbia con la que actuó el día de la aprobación de la reforma judicial, con todas las trampas que ya sabemos que se dieron, pues eso pinta de cuerpo entero el carácter de ese personaje, un personaje que realmente está totalmente fuera de época, es un rufián, es un individuo que podría estar, no sé, en las guerras medievales o alguna cosa por el estilo, no en esta modernidad que quisiéramos construir los mexicanos. Pero si tuviera estrictamente que decirle a alguien que comienza o a los incautos y explicar ese fenómeno de parece que conoce pero no conoce y ese conocimiento lo usa para es una engañifa, ¿qué es estrictamente? Bueno, yo pienso que cuando no tienes argumentos, mientes. Y mientes tanto, como se dice popularmente, miente tanto que alguna cosa queda. Alguna mentira de tantas que dice quedan en el juicio de la gente que no se informa. Esto es patético, pero es real. Yo creo que de ahí viene esa sobredosis de mentiras que hemos sufrido los mexicanos en los últimos tiempos. Desde luego que hay una enorme cantidad de mentiras, de actitudes falsarias, de soberbia frente a una minoría de la oposición que podrá tener voz, pero que no tiene votos suficientes para imponer criterios sanos que puedan de alguna manera corregir los afanes autoritarios de quienes están al servicio del presidente. Fíjate, yo les digo a los que son diputados, senadores de Morena, caramba, no pasan a la historia como borregos, no pasen a la historia como elementos como los viejos priistas que aprobaban todo. ¿Qué es lo que quieren? Seguir al presidente o a la presidenta, como se dice ahora, hasta la ignominia. Esa no es la función de los senadores. Yo quiero ver que un senador de Morena diga no a una iniciativa presidencial. A ese lo voy a respetar. Tenga o no tenga razón, pero que tenga el valor de actuar por por su propio destino, por su propia conciencia. Que tenga el suficiente coraje, la suficiente fuerza para imponerse a los obstáculos de otros poderes, en este caso del Ejecutivo. Yo quisiera ver ya a los de Morena disentir, porque además sé que muchos morenistas votan por bloque a pesar de que creen en lo contrario. Y eso es una traición a las instituciones y a México. Hay mucho argumento sobre el pasado, de que quién fue mejor, si Madero o hay Zapata, pero se vive mucho en el pasado. Creo que ese es un mal que nos está afectando en el presente de vanagloriar, digo, ya Claudia dijo, el mejor presidente de México durante mucho tiempo es López Obrador, y no cree que ese es un daño que no nos está permitiendo ir al futuro. Mire, el que diga que este señor que tú mencionas es el mejor presidente de la historia, es que no tiene idea de la historia y no tiene idea de lo que pasó en los últimos 5 años, 10 meses. Decir eso es escupir a Juárez, es escupir sobre Madero, es escupir sobre Carranza, es escupir sobre Lázaro Cárdenas, sobre López Mateos, hablando de otros López que tenían otro tipo de perfil. Eso es lo que indigna, que se quiere elevar a la heroicidad
civil a un personaje siniestro que se enriqueció, que dejó corromper a sus hijos, descaradamente los dejó hacer lo que les diera la gana y siguen haciendo lo que lo que les da la gana. Siguen haciendo sus negocios. Ahora con los trenecitos que está anunciando la señora Sheinbaum a Pachuca, que hacia Querétaro. Bueno, si se trata de renovar las vías férreas, pues vamos a conocer quiénes están detrás de ello, ¿no? ¿Quiénes son los que van a ganar dinero con esas obras? ¿Quiénes son las concesionarias? ¿Quiénes son? Porque va a resultar que son los mismos que los que construyeron el famoso Chuchuchú de Andrés en el sureste del país. Yo no le llamo Tren Maya, le llamo el Chuchuchú de Andrés porque es el juguetito que va a 40, 60 kilómetros por hora. Una vergüenza. Hoy tengo un reporte de alguien que era morenista, que quiso conocer el Tren Maya y acabó siendo opositor. La cuestión de los caprichos mencionaba, ¿cree que López Obrador, si en algún momento Claudia dice no a algo que sobresalga de él, regresa Obrador y lo tira con un tuit? Por Yo ejemplo, siento que en estos momentos Andrés debe estar muy bien guardadito, no está en su rancho de Palenque. Sheinbaum, la señora presidenta, dice que sí, que se fue el mismo día que terminó su mandato. Yo creo que tiene mucho miedo a que si da un paso fuera del territorio mexicano, puede ser motivo de una aprehensión por parte de las autoridades de algún otro país al que se haya enfrentado. Concretamente me refiero a Estados Unidos o a España. Obviamente le pueden hacer causas judiciales muy severas, causas penales contra él, y va a ser muy difícil que pueda defenderse. Y lo mismo digo de sus hijos, ¿eh? Y de varios de los miembros de su gabinete que repiten o fueron colocados en otros sitios. También sobre ellos pesa la espada de Damocles, ¿no? y esto que le decía de cualquier cosa que Claudia diga no a lo que venía instituyendo Obrador, ¿lo va a tirar Obrador con un tuit? Bueno, yo dudo que Claudia sea parte de la agenda López Obradorista, para empezar. Si llegase el caso, Andrés Manuel no reaccionaría, porque sería una ruptura tal en Morena que se acabaría con Morena. Sería un virus verdaderamente mortal para Morena. Así que yo creo que dejemos a Andrés Manuel cumplir la única promesa que ha cumplido: desaparecer, como si lo hubiera desaparecido de la escena Houdini. ¿Cómo encuentra? Claudia decía que los dividendos estaban muy bien, eran la economía sana, lo dejó el anterior gobierno. ¿Cómo lo deja y cuál va a ser, digámoslo, el repunte que podría tener en la cuestión de relaciones exteriores con los demás? ¿Va a ser la paz o no va a ser la paz? Yo no creo que tenga intención de mejorar las relaciones exteriores. Tenemos problemas con España, fundamentalmente, con Estados Unidos, que digan lo que digan, se han enfriado, ha habido más tensiones desde que se dio el enfrentamiento del embajador de Estados Unidos en México con López Obrador, y luego, pues, la señora Claudia se pone a decir que no tiene más intermediario que el canciller, pero lo curioso, para que veas la hipocresía de esta presidenta, el señor Ken Salazar se presenta hace 2, 3 días en Palacio Nacional apoyando al grupo de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que fueron citados por la señora presidenta en el Palacio Nacional, y tuvieron que atravesar la violencia, apartándose de los manifestantes gracias a que se hizo un pasillo con granaderos de por medio, con armamentos y escudos que les permitían a los invitados llegar y acceder al Palacio Nacional, no sin aprietos. Imagínate qué imagen, ¿no? Es decir, los empresarios más distinguidos que han aportado más dinero a las obras privadas tengan que pasar por un corredor siniestro lleno de manifestantes que escupen, que les gritan, que insultan, porque ya están alterados como consecuencia de la falta de respuesta del gobierno. O sea, esto es una escala, hay que entenderlo. Si no atiendes los problemas crecen necesariamente.
No puedes creer que si no los atiendes, se van a desperdigar y se van a ir a sus casas con la cabeza baja. No, suben, van escalando. Si hace un mes eran gritos, ahora ya son palazos. Palazos, con pala. Con P, no con balazos, porque luego se confunden. Luego ya empiezan a golpear y a estirarse con los granaderos y los propios miembros de la seguridad pública empiezan a ser asusados por algunos de sus mandos, como se vio en un video verdaderamente espeluznante, en el que un oficial, le decía a otro: ahora, reprime, vete con la primera fila de mujeres, vámonos ya, de una vez, que desalojen esto. ¿Qué les pasa? Esto ya es pues un estilo que le diré, no Maduro, de Maduro, de Pinochet, de algún dictador que quieran ustedes poner, ya sea de izquierda o de derecha. Así actúan los dictadores, reprimiendo. Es la única manera que se saben para mantenerse en el gobierno, en el poder, para no ser molestados. Yo pregunto, ¿tú crees que ya Claudia esté durmiendo ahí en la alcoba de Andrés Manuel? Le digo, en Palacio Nacional, la que era alcoba de Andrés Manuel, para que no se confunda nadie. Yo no creo, ¿eh? Yo la veo así como que va y viene, ¿no? Del Palacio Nacional. ¿Cree que todavía está ahí, Obrador? No creo que se haya atrevido a conservar su departamento gratuito en el centro de la Ciudad de México. Debe estar en alguna zona de esas así, en las montañas. A lo mejor fue a visitar al subcomandante Galeano ahora, ¿no? Que ya volvió a ser Marcos. No sé, es un enredo, ¿no? El EZLN, al que visitó. Por cierto, hay una foto que me molesta mucho. La foto del encuentro de Andrés Manuel con Marcos en la sierra, cuando era Marcos. Me molesta porque en esa foto aparecen también Lázaro Cárdenas Batel y aparece el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que yo siempre he considerado uno de los políticos más congruentes que ha tenido México en esta dinámica de la democracia, ¿no? Pero lo interesante es que Andrés es el que está junto al subcomandante Marcos y Cuauhtémoc está en la punta, en la orilla, cuando jerárquicamente, en ese momento y en todos, Cuauhtémoc es el líder moral de la izquierda de México. Un alcalde decapitado hablaba de la barbarie. Tenía tiempo que no había tanta barbarie, un alcalde decapitado. Eso, lo del alcalde de Chilpancingo es verdaderamente estremecedor. O sea, no habíamos visto una situación tan bárbara, ¿no? Ya bien la palabra que usaste, como esta de decapitar a un alcalde y dejar su cabeza en el toldo de una camioneta. Y luego empezaron a aparecer decapitados por otras zonas del país, en Zacatecas, por ejemplo. Y esto demuestra que el mal ejemplo cunde y que la guerra entre los cárteles está subiendo de tono y que no hay esperanza de que esto se vuelva menor, la tendencia a la violencia. La violencia cada vez es mayor y más bárbara, más brutal. Esto es lo que me angustia también a mí en lo personal mucho, sobre todo porque hicieron un festín con el asunto de que se sentencia a 38 años de prisión a Genaro García Luna. Bueno, yo no voy a defender a Genaro García Luna de ninguna manera, porque cuando era eh, secretario de Seguridad Pública, lo cuestioné mucho. Y cuando era también director del CISEN en épocas de Fox, lo cuestioné mucho. Así que pues ahí está mi trabajo a la vista de quien quiera verlo. Pero, bueno, vamos a ver. Calderón se atrevió, y eso se lo tenemos que reconocer, a enfrentar al narco. Cosa que no había hecho nadie. Y cosa que no ha hecho nadie después de Calderón. Porque ni Peña Nieto, ni el señor López se atrevieron a enfrentarse al narco. Abrazos, no balazos, dijo el señor López. Y Peña se hizo guaje, no dijo nada, y sencillamente fue escalando y escalando la violencia y el contubernio del narco con el gobierno.
Por eso se le llama narcopresidente, no a Calderón, se señala como narcopresidente a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es el que dejó que el narco se apropiara del 85% del territorio nacional. En el 85% del territorio tiene presencia el narco. Cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel, el porcentaje era del 25%. Fíjate la barbaridad, o sea, subió 60% más la presencia del narco, territorialmente hablando, solamente en el periodo de Andrés Manuel. Y ahora Claudia no parece muy dispuesta a establecer una guerra contra el narcotráfico, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Porque se preocupa mucho porque la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. ¿Qué necesitan más albañiles? Yo creo, ¿no? Porque para eso están usando al ejército y seguramente a la Guardia Nacional le quitan la tarea de perseguir a los narcos para que los narcos se paseen por todo el territorio nacional y convertirlos en arrieros ahí para la construcción de los trenes que pues se está ofreciendo como un regalo de bienvenida al pueblo de México, ¿no? Mauricio Fernández en Nuevo León mencionaba que él hizo un pacto entre cárteles y que eso le funcionó y que eso dio paz a las familias de todos. ¿Usted cree que tendría que ir por ahí o por otro lado no usa la fuerza de la legalidad que es estrictamente del Ejecutivo para acabar con ello porque perdería votos? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es, en primer lugar, proteger la soberanía nacional, que está en duda, y proteger a los ciudadanos. Eso es lo importante. ¿Qué acaso los ciudadanos nos vamos a quedar en casa para que se pasen en las calles los narcos, como ocurre ya en Culiacán? Eso ya pasa en Culiacán. A pesar de que ya hayan capturado al Mayo Zambada y a el Chapo Guzmán, los hijos de ellos están peleando el territorio no solamente de Sinaloa, sino también de Michoacán y de otras partes de la República. Ya se extendió el mal. Ya los mayitos y los chapitos están enfrentados en busca del poder territorial. Y esta es una realidad. Mientras México esté sometido a los narcos, no vamos a poder de ningún modo superar este abismo. Mientras México sea una nación señalada por ser una narconación, en el mundo no tendremos el prestigio que alguna vez tuvimos. No habrá la misma confianza para visitar México. Esto va a repercutir también en el sector turístico y también va a repercutir, obviamente, en las finanzas nacionales. No es cierto que porque haya Claudia invitado a 40, 50 empresarios, ya se solucionó el conflicto que hay con los inversionistas. No, los inversionistas no quieren apostarle a México mientras exista una reforma judicial que empequeñece el ejercicio judicial, el ejercicio de la justicia, y que además permite que los narcos financien y se metan al sector judicial y manden también en cuestiones de justicia. Sería terrible que de repente los que no tenemos ninguna relación con los narcos seamos juzgados por narcos a capricho de quien nos dicte órdenes de aprehensión por cualquier cosa que no sea absolutamente segura, ¿no? Entonces, es por la cuestión de financiar, de que digamos, aquellos financian el gobierno y es una cuestión así, no por votos, no por miedo, no por falta de poder. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué actúan los narcos? No, estrictamente porque no ha sucedido la fuerza para acabar con los narcos del gobierno. Porque están dominando los narcos. Primero, es una cosa muy grave. Yo creo que los narcos ya tienen más poder de fuego que el ejército y la Guardia Nacional y la Marina juntos. Esto es una cosa tremenda, porque la definición del Estado no fallido comienza diciendo que cuando pierde el Estado el monopolio de la fuerza, es decir, cuando el Estado deja de tener la mayor fuerza de fuego, entonces es un Estado fallido, porque entonces hay otras fuerzas criminales que se apoderan de lo que dejó vacío el ejército, de lo que dejó vacío, en este caso, la Guardia Nacional, de lo que está dejando vacío la presidenta, así le digo yo, acentuando la A para darle gusto.
la presidenta Sheinbaum, que creo que pues empezó con muy mala mano, ¿eh? Imagínate, le ceden la banda presidencial y se muere la señora que le dio la banda presidencial. Y Virginia Martínez, una mujer tan grande, tan brillante, tan talentosa, yo la admiraba desde que era alumno de la Facultad de Derecho. Muere a los 99 años. Y a los 99 años, esto fue un espectáculo muy triste, ¿no? Llevarla ahí con su tanque de oxígeno conectado. No podía ni hablar, no podía respirar. Pronunció muchas veces mal el nombre de la presidenta. Y esto porque pues ya no podía más. Y se murió a los 4 días. Es un comienzo oscuro. Para los que les gustan las cábalas, pues sería tanto como pensar que el diablo metió la cola, ¿no? Es como, digámoslo, como una gran anécdota o histórico. No, yo creo que es algo más que eso. Es como ver en la señora Ifigenia, en el momento de ceder la banda, porque no se la dio, la colocó el predecesor en un brazo y Claudia lo jaló la banda presidencial y se la puso, porque no había manera de que la señora Ifigenia pudiera hacerlo. Estaba levantada por dos mujeres cadetes del heroico colegio militar que la sostenían, porque ella no podía ni siquiera ponerse en pie. Y esto reflejó verdaderamente como un apunte, ¿qué te diré?, brutal, diabólico, de lo que es México en la actualidad. Un país moribundo que está con oxígeno de emergencia y que no puede levantarse totalmente. Esa es la imagen que dio la gran mujer que fue Ifigenia. Me gustaría su punto de vista con respecto a una analogía. Tal vez parece un tanto chusca y quisquillosa. Peña Nieto y su exmujer, y ahora Claudia y su esposo. ¿Usted cree esa relación? Bueno, fíjate que yo tengo noticias de que va a haber una gran redada que incluye a Jesús Tarriba, el esposo de Claudia Sheinbaum, quien fue contador de Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos, al que muchos creen muerto, y yo insisto en que todavía vive, si no se demuestra lo contrario. Pero fue muy sencillo. ¿Por qué se le dio por muerto? Porque de esa manera se cerraba su expediente. Por ejemplo, cuando yo visité Ciudad Juárez para escribir mi libro sobre esta ciudad tan atormentada, el delegado de la Procuraduría General de la República, entonces así se llamaba, me dijo, cuando le pregunté sobre si creía que estaba o no vivo Amado Carrillo, dice, para nosotros está muerto y ya no hay nada que investigar. Qué fácil, ¿no? Me doy por muerto y ahí después averiguan, ¿no? Esto es una tremenda hipocresía. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, las consecuencias de esto es lo que estamos viviendo ahora. Y es absolutamente, no sé, una tormenta sobre nosotros, ¿no? Me gustaría pasar un poquito al tema de Estados Unidos. ¿Volverá a ser Trump Bueno, presidente? este es otro tema muy comprometido. Estamos a unos días ya prácticamente de la elección en los Estados Unidos. Los momios están aparentemente muy parejos en lo que se refiere tanto a la votación global, en la que lleva Kamala Harris una ventaja de 2, 3 puntos, pero el problema se complica en aquellos estados que son decisivos, en donde pues van muy al parejo. En unos estados gana por varios puntos, por ejemplo, en Florida, el señor Trump tiene una ventaja de 6 puntos sobre Kamala. Yo francamente no puedo entender, habiendo visto lo que es capaz de hacer Trump, que alguien vote por él razonablemente, o sea, aplicando la inteligencia y no el fanatismo. ¿Qué es lo que quiere? Destrozar todo lo que no sea legítimamente puro, la raza estadounidense como la raza aria,
de Hitler. Esa es la semejanza que yo hago. ¿Qué es lo que busca Trump? ¿Crear su propia raza aria y despreciar a todos los países del mundo? Pues cuidado, porque aunque Kamala Harris no es un buen proyecto para México, es bastante menos malo que Donald Trump y su regreso. Y además te digo una cosa, si Kamala Harris gana la elección, que espero que así sea, y lo veo venir, lo que dudo mucho en este momento es que Trump reconozca su derrota. Y ahí se puede armar una verdadera revuelta nacional en los Estados Unidos. Me gustaría terminar con esta pregunta de comenzar a aceptar la revolución o comenzar a aceptar la barbarie. ¿Qué es lo que le queda a México? No, la barbarie yo no la aceptaría, pero si hay una revolución y hay violencia, no puedes evitar que haya actos de barbarie. Eso está claro. Y yo creo que en la medida en que se estén cerrando las puertas, en el que persista la actitud prohibicionista de la presidenta Sheinbaum, mientras prosiga la agenda de AMLO encabezando las ideas y los proyectos a futuro, pues está amenazando mucho la actitud que pueda tomar la ciudadanía. Ya se está convocando a una gran manifestación el 1 de diciembre y creo que va a ser espectacular por lo que estoy sintiendo. Y esto pues marca los tiempos. Quizás sea la última manifestación pacífica, entre comillas, porque después ya no van a ser manifestaciones pacíficas, se va a escalar, van a ser tomas de centros de poder. Y después de eso, lo que te puedas imaginar. Y México está en el filo de la navaja. Morena peor que el PRI y por otro lado ya no tenían dirigente la oposición que fuera bastante fuerte, pero para el puesto, pero ya tienen dirigente para una especie de revolución, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, hay muchos elementos tanto del PAN como del PRI que pueden ocupar liderazgos de dirigencia partidista. Yo creo que el PRI está condenado a desaparecer. Creo que el PAN debe reforzarse. Creo que el PRD debe resucitar, porque en algún lugar tienen que caer o recaer los que piensan y que son de izquierda y que son liberales, que no pueden quedar al aire. Esto es algo muy importante. Todos los miembros de la izquierda, que son muy respetables, muchos de ellos, pueden resucitar al PRD como una especie de equilibrio para el poder absoluto de Morena. Y ya empiezan a darse forcejeos dentro de Morena que nos indican que el partido empieza a fracturarse. Y si ya está fracturado el PRI, ya está fracturándose Morena, el PAN no acaba de crecer, aunque hay voces valiosas dentro de ese partido, también Cepeda, Lili Telles, Romero, todos estos elementos que en algún momento el propio Ricardo Anaya ha resucitado de una manera increíble en un mes que lleva en el cargo de senador. Ha tenido intervenciones que parecen haber borrado todo lo que pudiera pensarse con maledicencia de su pasado. Realmente lo que se le acusaba no tiene ningún sustento. Se le acusó por haber construido una bodega en un terreno. O sea, ¿cuál es el delito ahí? O sea, yo nunca entendí cuál era el delito del que se acusaba a Ricardo Anaya. Y eso lo mantuvo en el autoexilio todo el periodo gubernamental de Andrés Manuel. Ahora que ha regresado, pues está en el rumbo correcto. No dudo que Ricardo Anaya pueda volver a ser candidato presidencial. ¿No hay otro? ¿Otro más fuerte? Porque sí entiendo a Ricardo Anaya, pero ¿no cree que hay otro más fuerte? Pues puede haber, pueden surgir. Por ejemplo, yo creo que Luis Donaldo Colosio, lo deseo además, se madure en estos años y sea lo suficientemente fuerte para aspirar a la presidencia también. Movimiento Ciudadano está creciendo.
cometió el error de no integrarse a la alianza opositora y eso lo situó como un partido esquirol. Pero a partir del 2 de junio ha mostrado el Movimiento Ciudadano que tiene todavía la fortaleza y el ánimo necesarios, por ejemplo, para defender, como ya lo hizo exitosamente, el triunfo de Pablo Lemos en Jalisco. Esto es un buen detalle, es un buen punto, porque no han podido arrebatarle Jalisco al Movimiento Ciudadano por más que lo han intentado. Y veremos qué va a pasar también en el caso de Nuevo León, cuando acabe el periodo de Samuel García. Muy desprestigiado Samuel, pero no el Movimiento Ciudadano. Ahí separamos las dos cosas. Y no creo que para que, digo ya por último, para que resurja la oposición tendría que usar tal vez la misma mágica receta de Morena de darle una especie de populismo y ganarse mágicamente al pueblo, en ese sentido. No tiene necesidad nadie de volver al populismo. O sea, esa es una etapa que debemos superar. Los que no la superan son los de Morena, porque los de Morena sí están actuando con un criterio populista y me atrevo a decir que con una especie de nazismo nuevo o de un Frankenstein mussoliniano, ¿no? Esto es lo que está pasando con Morena. La oposición puede ser que sea en parte de derecha, pero también hay una oposición de izquierda, que en este momento está muy boquiabajada, como es el caso del PRD, pero que puede resurgir. Yo insisto mucho en que el PRD puede recuperar su registro antes de la elección presidencial. Pero alcanza con soberanía y democracia y ¿Perdón? legalidad. ¿Alcanza con soberanía, democracia y legalidad? Sí, y si no alcanza, pues tenemos que acabar con los pillos. ¿Qué remedio le queda a la ciudadanía? Soportar, someterse a un estado de cosas bastante falibles, o sea, que no nos llevan a ninguna parte. O sea, ¿a dónde nos lleva una tómbola? Vamos a ver. ¿A una kermés? Nada más falta que se instale un stand de besos con Claudia Sheinbaum ahí, a ver quién quiere darle un beso por un peso, ¿no? Como hacían en las viejas kermeses. Y luego meterse a la Lotería Nacional, a jugar ahí una cartilla y el Chael borracho, la escalera, el Catrín. Pues, ¿qué quieren? Y luego acabar en la tómbola. Esas eran las tres grandes atracciones de las kermeses, aparte de los antojitos y todo eso. Ah, y de los matrimonios que duraban una tarde, pero era muy agradable, ¿no? Cuando estábamos chavos, casarte con alguna chava que te gustaba, y aunque fuera nada más por una tardecita, lo que pasa es que eran muy coscolinas las chavas de entonces, y se casaban 3, 4 veces, y no te dabas cuenta. Pero eso era parte del jolgorio de la kermés. Solamente eso falta, que se instale una gran kermés nacional. A la científica. Yo quería preguntar, ¿a quién les gustaría que estuvieran en el stand de los besos? ¿A Claudia Sheinbaum o a la idolatrada Laida Sansores? La mujer más agraciada de México. Dicen sus O más fieles, desgraciada, que será mejor. híjole, dicen, dicen sus fieles seguidores que ya no la mencione, ¿A quién? ¿A Laida? Laida. ¿Y por qué no la vamos a mencionar? Si está en el colmo de la cúspide del poder. Bueno, terminemos esto con esta charla con a la científica le quedó grande la ciencia. Le quedó grande la silla. Eso es lo que sí. Si a López Obrador le quedaba grande la silla porque no sabía cómo entrarle a los problemas, a Claudia le queda demasiado grande. No sabe, o sea, se para ahí a hablar ya hasta con pausas, como si ya tuviera la misma menopausia mental de López Obrador. O sea, pausas y luego habla así quedito y se queda ahí en el... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener un presidente normal? Ya no digamos bueno o malo, normal. Una señora que lo único que sigue es los pasos de su predecesor y dice que es feminista, sometiéndose primero a su predecesor y después a su marido, que tiene nexos con el narcotráfico. Dime entonces en qué país estamos. Muy bien, maestro, muchas gracias y
Nos vemos en otro capítulo más. Gracias. Hasta luego.